La paraula en representació del grup parlamentari d'Esquerra Unida, il·lustre diputada doña Esther López. Gracias, señor presidente. Esquerra Unida va a apoyar esta comisión de investigación, esta petición de comisión de investigación, porque es evidente y notorio que en ese proceso de desmantelamiento de los servicios públicos, además de pretender convertir a la educación en un aparato reaccionario, elitista y segregador con la ley Wert, la están dejando morir a consecuencia de una dejación de sus funciones que provoca que tengamos el lamentable récord en deterioro de instalaciones de nuestros centros de educación pública. Constantemente nos atenazan las noticias de techos caídos, un suelo hundido en Santa Pola o la caída de elementos estructurales como en el Colegio Príncipe de España de Rojales. La realidad de los centros transformados en barracones eternos, como el Centro Manjón Cervantes de Alicante, son ya imágenes normalizadas en el imaginario colectivo de los valencianos y las valencianas. Esa es la intolerable realidad de la vida diaria de 19.000 estudiantes, de miles de docentes y, en definitiva, de la mayoría de la comunidad educativa. Por supuesto, señorías, hablamos de la realidad de la educación pública, no se confundan con otras realidades. Y, sin embargo, si hiciéramos un repaso a los proyectos que han anunciado a bombo y platillo los gobiernos del PP en la Generalitat desde como mínimo 2004, debería haberse ejecutado más de 400 construcciones escolares que conformaban los objetivos de un plan llamado Crea Escola. Este plan fue presentado por el entonces presidente Camps, el entonces conseller de Educación González Pons y Máximo Caturla en junio de 2004. ¿Y saben cuál era el principal objetivo? Eliminar todas las instalaciones educativas provisionales. Para que ustedes lo entiendan, esto es un eufemismo de barracones. Por tanto, no hace falta que hagamos un desarrollo cronológico de las fases por las que ha pasado este plan fantasma, porque con conocer la realidad de los centros públicos de cualquier zona del país valencià ya podríamos conocer las conclusiones de este triste relato. Pero no está de más que profundicemos en los elementos que justifican la necesidad de creación de esta comisión de investigación, depuración de responsabilidades y explicación a dónde se ha ido el dinero. Porque en 2005 Crea Escola cumplía un año sin que se hubiera adjudicado ninguna obra. Es más, todavía se trabajaba en un proyecto anterior llamado Mapa Escolar que debería haberse acabado en 2003. Sin embargo, Camps se había comprometido a eliminar en 2 años los barracones ya crónicos de ese momento. Pasaron los meses y el señor Fondemora se comprometió a ejecutar antes de 2007 todas las obras de infraestructuras en colegios e institutos contemplados en el plan. Sin embargo, en mayo de 2006 la Consellería aún no había realizado las obras de proyectos Crea Escola de toda Castellón. En septiembre de 2006, no contentos con las cifras incumplidas, se presenta la segunda fase del plan, con el objetivo de adecuar 169 centros educativos más hasta el año 2010. Y así, unos y otros, ante los deberes sin hacer, iban ampliándose los plazos de entrega de los trabajos para eludir la responsabilidad inmediata. Esta nueva ampliación se denominó Millor Escola y tenía como objetivos la mejora de los centros en aspectos como barreras arquitectónicas, mejora de la seguridad, salubridad. Como ven, señorías, tampoco hace falta ser un lince para poder adivinar en qué situación nos encontramos del avance de esos trabajos. De nuevo, solo hace falta pisar la calle y visitar los centros educativos que la Consellería les permita visitar si tienen suerte, porque a esta diputada, por ejemplo, no le permitieron entrar en el centro de Guardamar, que, por cierto, todo enterito es una de esas instalaciones educativas temporales, es decir, barracones. Sin embargo, esta vez sus señorías del PP no pueden alegar en su favor que la situación deplorable de las instalaciones valencianas educativas sea culpa de la mala financiación derivada de la herencia recibida. Porque si en ese tema hay alguna herencia, es la herencia envenenada que recibieron del anterior presidente del Consell. Porque el Banco Europeo de Inversiones aprobó financiar con un total de 300 millones de euros los objetivos de estos proyectos bajo las denominaciones de Valencia Centros Escolares 2.1, 2.2 y 3, que tenían como finalidad, adivinen, eliminar las aulas prefabricadas, proporcionar instalaciones educativas adecuadas y ampliar la capacidad para atender al alumnado. Pues bien,
Ha sido gracias a la lucha y labor de protección y defensa de la educación pública y los derechos del alumnado que han emprendido las asociaciones de madres y padres quienes han puesto encima de la mesa el fracaso de estos planes fantasma. Y son ustedes los que están teniendo que reconocer a golpe de movilización, reunión y pregunta parlamentaria que no cuentan con recursos económicos suficientes para cumplir con lo que prometieron desde hace 10 años a la sociedad valenciana. Señorías, ¿dónde ha ido destinado ese dinero? ¿Cómo se ha podido producir este fracaso estrepitoso de unos planes suficientemente financiados por el BEI que deberían haber acabado con la situación de deterioro, abandono y precariedad de nuestros centros educativos públicos? Sean responsables, hay claras responsabilidades políticas que depurar. Dejen a la oposición fiscalizar cómo han dilapidado el futuro de nuestra educación pública en el País Valencià. Muchas gracias.